Ese es el mensaje que quiere dar el gobierno, pero lo que dice es, vayan a las universidades y que las universidades les admitan y les ingresen. Ujú. Y entonces le pasa la pelotita a las instituciones, a la academia de educación superior en el país, lo que le complica la condición como tal a la universidad ecuatoriana. Obviamente aquí debemos ver y analizar seriamente el tema de política de educación, no solo superior, sino política de educación en general. En el Ecuador, anualmente aproximadamente, más o menos, se gradúan 300.000 jóvenes bachilleres, de los cuales las universidades públicas ofertan alrededor de 119.000 puestos o cupos. La universidad privada llega a los 70, setenta y Es cinco mil menos. cupos. Ujú. Y existe una diferencia, incluso en el presente semestre que finalizó, feneció en el año, en este año, que llegaría a los 96.000 jóvenes sin poder acceder a la educación, más aquellos que se quedaron de los años anteriores, que suman ya como 700.000 u 800.000 jóvenes fuera del sistema educativo universitario. ¿Dónde radica el Esa problema, es mi estimado Fausto? Porque si bien es cierto, siguen y continuarán saliendo más bachilleres de la República en busca de educación superior, que obviamente es un derecho de todos y todas, pero ¿dónde radica el problema? Quizás en la falta de construcción de más casonas universitarias, de más academias, en el fortalecimiento de las ya existentes. ¿Dónde está el inconveniente para poder solventar esta demanda que existe por parte de los estudiantes, de los chicos? Yo le señalaba a usted que es un tema de política pública de educación. ¿Eso qué implica? Quizá no implique la necesidad de construir más universidades. Quizá implique más bien la necesidad de fortalecer las universidades que ya existen en primera instancia. Es Ujú. decir, entregar primero el presupuesto suficiente y necesario en función de los estudiantes que se gradúan como bachilleres, no de la posibilidad de aumentar los cupos, sino para que todos los estudiantes que se gradúan como bachilleres tengan la oportunidad de ingresar a estudiar en una universidad. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto tiene que ver entonces que con ese presupuesto las universidades van a poder contratar maestros y también van a poder ampliar la infraestructura educativa, las aulas, y también es necesaria la generación de la innovación académica y de carreras universitarias para diversificar la formación profesional en función de la realidad del país y dar alternativas incluso distintas a las ya existentes como carreras universitarias en el Ecuador. La mayoría de universidades le ofertan administración de empresas. La pregunta, ¿cuántas empresas se han generado en el país? Ujú. La mayoría de universidades le ofertan contabilidad y auditoría, pero resulta que hay miles de graduados en contabilidad y auditoría, pero no hay entidades o personas que puedan acceder a esos servicios porque ya tienen sus prestadores de servicios propios, es decir, están saturadas las líneas profesionales. En derecho, abogados usted encuentra al paso en cada ciudad. ¿Será necesario entonces mejorar o cambiar o modificar la malla curricular o las carreras Las universitarias? carreras. Esa sí es una tarea de las universidades, pero articuladas en función de la política pública de desarrollo a nivel nacional. Entonces, el gobierno no puede desentenderse de estos aspectos para poder generar la reactivación educativa en función de incorporar a todos los jóvenes al derecho a la educación superior, pero pensando en el desarrollo. Eso es lo que no se está haciendo en el país. Una preocupación que nosotros tenemos, incluso, doña Marilyn, en función de Imbabura. El gobierno de la Revolución Ciudadana creó Yachaytech como una universidad de investigación, dijo, quitándole incluso la posibilidad de que la Universidad Pública de Imbabura, que es la técnica del norte, pueda desarrollar la investigación de forma adecuada con esos recursos que se asignó para Yachay. Pero resulta que ahí hay carreras que no son aplicables en el Ecuador profesionalmente, como nanotecnología. ¿En qué parte del país se ejecuta actividades de nanotecnología? ¿En qué parte del país se ejecutan otra serie de carreras que existen ahí y que los jóvenes tienen que salir a buscar especializaciones en otras áreas para poder obtener un empleo al interior del país? Entonces, todos estos elementos son los que hay que considerar.
no solamente prueba de admisión, porque no es un tema de prueba de admisión. La prueba de admisión está planteada en función de conocimientos. Mi pregunta, ¿el conocimiento de los estudiantes de la parte central de la ciudad de Ibarra tendrá el mismo conocimiento el joven que estudia en San Francisco de Siquipamba, en Chugá, en Esperanza, en San Antonio de Ibarra? No, ¿sí? Es decir, es necesario que se analicen todos estos elementos y estos aspectos. Es una cuestión de política integral de Otro de nomás. los temores también es la creación nuevamente de las famosas universidades de garaje. ¿Cuál es la posibilidad que vuelvan nuevamente estas universidades más pequeñas que ofrecen también esta posibilidad de continuar estudiando a los jóvenes ante la necesidad inminente, por supuesto, de acceder a una universidad? Como recordábamos, estas fueron cerradas en regímenes anteriores, pero con obvias razones. ¿Qué pasará? ¿Se volverán a crear? ¿Será positivo esto? ¿Se verá como una alternativa ante esta decisión que está tomando por parte del Ejecutivo? Mire, yo he escuchado que existe un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para revocar el cierre de algunas universidades, incluso con la devolución de recursos. Yo digo que el gobierno de la Revolución Ciudadana se equivocó cerrando algunas universidades que tenían un carácter nacional y fuerte en el país. Ese fue un error gravísimo porque incluso algunas universidades prestaban la formación de profesionales de alta calidad, como la Universidad Cristiana Latinoamericana en el tema de medicina, por ejemplo, y otras en otras áreas, ambientales, sociales, etcétera. Hay universidades que sí son de garage y que pueden convertirse entonces en el nuevo medio Ujú. para, digamos, la explotación profesional de los jóvenes bachilleres universitarios. Aquí el tema, como le digo, es un tema de política integral que debe aplicarse en el país, partiendo de que debe existir una regulación adecuada en función de las condiciones reales y las necesidades reales de educación para el desarrollo del país. Aquí viene las empleadas entonces que debe participar junto con la CENESID y la academia articulada en la Asociación Nacional o la Asamblea Nacional de Universidades que puedan establecer una especie de estudios y análisis en cada uno de los territorios de cuáles son las necesidades profesionales que tiene cada territorio. Y eso impediría incluso la generación de estas universidades de garage, como se ha dicho. Bien. Miren, cuando se cerraron las universidades de garage, se abrieron los institutos de nivelación o los preuniversitarios de garage. ¿Sí? Es decir, un nuevo negocio. Cada vez que se genera una política distinta, se generan nuevos negocios Así es. para a veces incluso engañar a la juventud y a la población. Ahí tiene que ver entonces la acción gubernamental principalmente para poder regular y controlar estos aspectos a través de la norma, a través de la ley, pero sobre todo prestando o presentando alternativas de solución a las necesidades de la población. Bien. Si es que el gobierno entiende que hay que invertir en educación superior, si es que las universidades ecuatorianas cuentan con recursos para construir infraestructura, para implementar laboratorios, para la contratación de docentes, para la creación de nuevas carreras universitarias, entonces la mayoría de jóvenes, o por qué no decir todos los jóvenes, se van a orientar a estas universidades públicas y a las privadas que tienen ya una categorización y calificación o acreditación y van a evitar irse o caer en las redes de estas universidades de garage. Otro de los análisis que se ha realizado es también la pertinencia de profesionales de tercer nivel como tal, cuando se debería analizar precisamente si es necesario licenciados, ingenieros en el país y no y más bien apoyar la tecnificación y también las tecnologías, también las ramas artesanales que han ido tomando fuerza y que deben tomar fuerza también. ¿Cómo ve usted todo este análisis en el tema profesional de los perfiles profesionales ya en el Ecuador? Mire, a la empresa le conviene tener técnicos, no le conviene tener ingenieros, ¿no es cierto? Porque el técnico opera, el ingeniero piensa. Mm. Entonces, hay que tomar en cuenta las condiciones de pensamiento principalmente. Yo no es que me oponga a la generación de carreras intermedias o tecnológicas, creo de que esa es una alternativa frente a las necesidades productivas que pueda tener el país, pero sin embargo creo que hay que hacer una reforma educativa que posibilite incorporar
sea en los institutos tecnológicos, técnicos y en las propias universidades, niveles de desarrollo del pensamiento. ¿Por qué esto? Porque el desarrollo del pensamiento le permite a la juventud, le permite al profesional entonces proponer, ¿no es cierto?, alternativas frente a necesidades fundamentales de vida de la población. Porque los profesionales deben estar orientados para eso, no solamente para ir a ocupar un cargo en las instituciones que ya están, porque ese es el problema fundamental que tenemos en el Ecuador. Estamos formando profesionales para que vayan a ocupar los puestos en las empresas o instituciones que ya existen y no estamos formando profesionales para generar Generar, así es. desarrollo, para generar productividad, para generar emprendimiento. Es un cambio Y total de todo. Hay que entonces, cambiar todo para aquello. Para lograr eso hay que cambiar todo. definitivamente hay que ver. Yo escuchaba en un discurso en la sesión conmemorativa de la universidad al señor rector y me parece muy importante valorar eso, que decía, será necesario pensar en reformar el currículo de las carreras y las asignaturas para que podamos formar los profesionales precisamente en ese ámbito. A mí me parece muy importante ese criterio porque efectivamente es lo que hay que hacer. Será necesario dejar en suspenso o eliminar algunas carreras y crear unas nuevas en función de Ujú. las De las necesidades nuevas del territorio y necesidades. del país y de desarrollo internacional, desde luego que sí. Ese es el elemento que hay que hacerlo. No se trata solamente de decir, bueno, como no tenemos capacidad para crear más universidades, entonces fortalezcamos los institutos tecnológicos para formar mano de obra barata, porque a la final en eso es lo que se piensa cuando se plantea en tecnólogos y técnicos, pero en realidad lo que se trata es de formar profesionales, sean técnicos, sean tecnólogos o sean universitarios, cualquiera que sea la categoría del título, con la finalidad de que piensen, de que propongan y de que se generen alternativas frente a la actividad principalmente productiva que a la final va a implicar la solución a problemas y demandas de alimentación, educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera, que necesita la población. Ahora bien, ¿cuál ha sido la intencionalidad desde el Ejecutivo para poder cumplir todas estas propuestas que serían las más ideales para que vaya en concordancia con la eliminación de la prueba transformar? ¿Existe o no existe esta voluntad? ¿Cuáles son los pasos que se miran, que se pueden continuar después de tomar esta decisión desde el gobierno? Mire, yo veo lamentablemente un gobierno que está lavándose las manos en algunos aspectos. El gobierno puede decir que está cumpliendo su plan o su propuesta de campaña cuando hace la eliminación de la prueba, ¿no es Ujú. cierto? Pero yo no veo ninguna propuesta integral al respecto. El gobierno planteó de que va a fortalecer el tema de educación en el país con los técnicos y tecnólogos, pero es precisamente lo que acabamos de señalar, ¿no es cierto? De tener técnicos y tecnólogos en función de las empresas existentes y no el fortalecimiento de capacidades generadoras de empleo en el país. Entonces, yo a la final veo incluso en una articulación que nosotros debemos observar con las otras políticas, ¿no es cierto?, de la obra pública, la política de educación en general, la política de salud, ¿no? Mientras en los hospitales están mandando, sacando a los profesionales y no les están dando estabilidad en nombramiento, pues el gobierno no podría plantear la formación de más profesionales en medicina porque no les está dando campo, no les está dando espacio, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, el tema de especializaciones incluso en el país, en el área médica, es decir, yo no veo políticas claras en función del rumbo hacia donde debe construirse el Ecuador. Lamentablemente yo veo que el Ecuador tiene desde la gobernanza una desarticulación en el desarrollo, en la planificación o visión de desarrollo que podamos tener. El gobierno está haciendo las cosas al susto. Eso nos demostró con la paralización que hubo última. Estaba haciendo la gestión al susto, el manejo de la crisis. Y hoy, evidentemente, fíjese usted con el tema carcelario, incluso recientemente, sigue siendo un tema de un manejo inadecuado del problema de la inseguridad en el país. Es decir, yo veo con tristeza de que no vayamos a tener, al menos en el presente gobierno, una perspectiva de políticas integrales para enrumbar al Ecuador en función de un desarrollo integral que solucione problemas de la mayoría de los ecuatorianos. Bien, muchísimas gracias por el análisis, mi estimado Fausto. Ha sido Fausto Giraldo, analista social, con nosotros de esta mañana.
Esperamos en todo caso que en algún momento pues se puedan consolidar una hoja ruta bien hecha para esta decisión, que es muy importante el análisis de la educación superior en nuestro país. Gracias, Fausto, por estar con nosotros y en XFM. Muchísimas gracias a ustedes.